Bueno, como tenemos tiempo, que es nuestro valor más preciado, yo por ahí me voy a parar, me voy a sentar. Típico que soy maestra, entonces soy inquieta de la silla. Empezar agradeciendo a Eve, a Diego, a Mabel, digamos, al equipo de gente que está trabajando en esta universidad por la invitación para mí y para todas las personas que trabajamos en extensión, estos espacios de intercambio, no solo hacia el interior de la universidad, que son tremendamente valiosos, sino estas oportunidades de intercambio que nos damos entre las universidades argentinas son fundamentales. Poder hacernos un alto en el camino, y es más, este ratito que ustedes están tomando entre las presentaciones de toda esa cantidad de trabajos que están compartiendo, que creo que es lo más importante de la jornada, también tomarlo por ahí como una pausita entre esos intercambios que son muy nutridos, y poder reflexionar juntos, digamos, la idea que yo vengo a traer, digamos, como para compartir con ustedes algunas reflexiones que también estamos compartiendo, como dijo Eve, en un colectivo de docentes, un colectivo de trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas que nos ocupa y nos preocupa la educación universitaria y la educación en este país, en nuestros países de América Latina, y pensamos justamente en esa educación de calidad y con pertinencia que hablaban en el panel de apertura. Desde ese lugar, un poco, lo primero que a nosotros nos parece fundamental es hacer un posicionamiento político, teórico y político en relación desde qué lugar estamos hablando, en qué modelo de educación estamos pensando, pero también en qué modelo de país, en esa construcción democrática que tan importante es para nuestra democracia, ¿no? La universidad y el rol de las universidades públicas, lo decían todos quienes pudieron hablar en el momento de la apertura. Y nosotros decimos esto de que creemos firmemente en la educación superior como un derecho de los pueblos, también como un deber ineludible del Estado. En eso hacemos como soy cordobesa, los cordobeses tenemos obligación de hablar de la reforma del 18, venimos como con un formato ahí, decimos, ¿cómo no vas a decir que esto es la herencia de la reforma del 18? Pero sí, hacemos como algún pequeño recorrido de algunos hitos, algunos acontecimientos que fueron ocurriendo en la historia de nuestra educación superior, que marcaron también este lugar en el que estamos hoy, ¿no? La reforma del 18 fue fundamental, fue un cambio sustantivo en el modo de educar en las universidades, pero después también en el gobierno de Perón la gratuidad de la educación superior. Entonces hubo cambios que tuvieron que suceder en el 18, la apertura de los claustros, se hablaba hoy a la mañana también de salirnos de esas cajitas, y la palabra claustros, ¿no? La posibilidad de apertura de los claustros, la posibilidad de apertura a nuevas formas de ser docente universitario y de ser estudiante, pero luego tuvo que venir la gratuidad de la educación universitaria en nuestro país, algo que tenemos que cuidar fundamentalmente porque nos caracteriza. Somos un modelo de educación en el mundo, de educación superior en el mundo por ello, entonces lo tenemos que cuidar, al igual que cada uno de los derechos, que todos los derechos humanos son tales porque fueron un producto de una lucha, consecuencia de una lucha, y en eso estamos en su defensa, ¿no? Nada es para siempre, nada está dado, y nuestra tarea, nuestro posicionamiento, pero también nuestro vínculo con la sociedad de la que formamos parte, que ahí viene como lo dijeron todos, ¿no? Ese diálogo, esa posibilidad de interactuar, de dialogar, de comunicarnos, de formar parte de la sociedad a la que pertenecemos, se vuelve fundamental, y mucho más en este tiempo. Esa reforma del 18 fue ratificada a los 100 años de la reforma en esta CRES, que yo la traigo también porque también fue Córdoba, nosotros es así. No, la traigo porque a 100 años de la reforma se vuelve a ratificar en ese espacio inmenso que se hizo, esa conferencia regional, donde muchísimas personas que trabajan en universidades tanto públicas como privadas de América Latina
ratificaron algo que no es menor y que no hay calidad sin pertinencia. O sea, no hay calidad sin pertinencia territorial. Entonces marca un posicionamiento en relación a la educación superior que a veces lo perdemos de vista. En cuestiones, en ese estado de confort que tenemos en nuestro modo de hacer la docencia, la investigación, la extensión, a veces perdemos de vista que todo es para el bien común, lo decía Marcelo, ¿no? Lo decía Marcelo, nosotros estamos haciendo lo que hacemos porque queremos mejores sociedades, porque queremos transformar la sociedad cotidiana de la que formamos parte. Bueno, por eso decimos que, y también estamos en universidades que tienen carreras que a veces, ingenierías, bueno, lo decían también quienes trabajan en física, en química. Nosotros tenemos el director de la UTN, nosotros desarrollamos conocimientos que atienden a problemáticas que son globales muchas veces. La pobreza, las tecnologías, el cuidado de la naturaleza, el ambiente. Pero las soluciones a esas problemáticas globales son situadas, necesariamente situadas. Entonces a veces discutimos en algunos espacios de intercambio en relación a que nosotros tenemos que ocuparnos, que da lo mismo donde ejerza mi profesión, que yo estudié para ser abogado, abogada, ingeniero, ingeniera, y que da lo mismo, pero si esa formación no estuvo situada, difícilmente vaya a poder participar en la resolución de problemáticas situadas en cualquier otra parte del mundo, digamos. Por más que las problemáticas sean globales, nosotros consideramos que esa construcción es situada. Hay una clave que creo que también quedó un poquito planteada en el panel de apertura, porque me pareció fundamental estas personas que estuvieron interactuando acá en el momento de la mañana, porque quedó planteado una cuestión de estos conocimientos que yo estoy diciendo ahora que son pertinentes, que son situados. Estos conocimientos solucionan problemas. Y ahí nosotros quienes estamos en extensión decimos no solucionan problemas, forman parte de un entramado que pretende solucionar problemas. Nosotros no podemos desde las universidades pretender que vamos a solucionar los problemas, ni siquiera el del agua de la huerta, ni siquiera el del agua de la huerta. No podemos desde el saber construido en las aulas pretender que vamos a ir a solucionar el problema, aunque sea un problema súper concreto y específico. Esa propuesta de solución a problemáticas sociales que son complejas y cada vez más complejas, requieren que nosotros nos podamos sentir parte de un entramado colectivo que va a aportar esa solución de problemas, pero uno más, uno que tiene valor, un saber, un conocimiento que es fundamental que esté allí presente para solucionar el problema del agua, pero que no lo vamos a solucionar en soledad, digamos, en esa construcción académica que venimos trabajando en un aula, en un laboratorio y querer pensarnos a nosotros mismos en esa omnipotencia o omnipresencia de que nuestro saber, nuestro conocimiento solucionó la problemática. Entonces, nosotros consideramos que construimos, que formamos parte de ese entramado colectivo, que estamos en red con otros sectores, con otras instituciones sociales y también con los pueblos que habitaron y habitan nuestra América. Ahí hay toda una deuda que tenemos en las universidades y yo creo que ustedes lo tienen bastante trabajado a eso, que algunos autores llaman epistemicidio. Hay una gran cantidad de saberes de nuestros pueblos que hemos descartado como saberes no válidos, ¿no? Y ahí tenemos una deuda muy importante en esta red o en esta construcción colectiva de conocimientos de recuperar esos saberes que son nuestros saberes, de nuestra América, ¿no? Así como digo nuestra América, como Rubén Martí, una vez, bueno, nosotros tenemos muchos pueblos en Córdoba, indígenas, originarios, y acá creo que hay varios también, y una vez una antropóloga también me dijo, ¿cómo nombramos? Siempre tenemos ese problema, que el indígena, que el originario, que el aborigen. Dice, no, decís como Rubén Martí, nuestra América, que en realidad es la única palabra que nos engloba a todos,
porque si no hay que nombrar a cada pueblo con el nombre del pueblo al que pertenece, y esos son un montón, y en general desconocemos el saber que trae cada uno de ellos, ¿no? Que específico que trae cada uno de ellos. Entonces es con el sector productivo, como también se decía, con la ciencia, con la técnica, pero también con organizaciones de trabajadores, de trabajadoras, y es entre territorios, planteamos nosotros. Después vamos a profundizar un poquitito más sobre lo que la concepción de territorio. Algo de lo que decía antes, que nosotros creemos firmemente en esto, en la educación como un derecho de los pueblos y como un deber del Estado, y también lo plantearon hoy en la mañana, ese mapa de Argentina que estuvo circulando en las redes luego de la marcha que se hizo, para mí es tremendamente significativo del valor que tiene la educación pública en el país. Nosotros tenemos un sistema de educación universitario extendido federalmente, no hay ninguna provincia de Argentina que no tenga al menos una universidad, y ahora que estamos hablando también de la integración con las instituciones de educación superior no universitarias, tenemos un sistema tremendamente extendido. Mapas como este, que está repixelado, ¿no? Bueno, mapas como este podríamos armar con un montón de fotos. Es un ejercicio lindo para hacer también, porque cualquier tema o cualquier problemática social o cualquier situación compleja a la que querramos atender, nuestras universidades están presentes. Entonces no hay, esto que venimos a plantear ahora de la integralidad, de la curricularización, no es porque no ocurra. Estamos ahí presentes y tenemos que poner en valor ese trabajo territorial que estamos haciendo las universidades públicas. Entonces desde ahí puse en valor este mapa, que no lo puse en valor yo, alguien lo hizo, es anónimo, circuló muchísimo, pero me pareció como simbólico en relación a que podemos hacer un montón de mapas con fotos totalmente diferentes. Igualmente vamos a referenciar el país entero. En esto que decíamos de construimos situado, de que construimos entre territorios, también es fundamental para esta perspectiva, digamos, de la integralidad, es que romper las estructuras, cambiar las estructuras de quienes entran a las universidades, de cómo constituimos las aulas, de quiénes son los docentes y las docentes, y de quiénes son las y los estudiantes también en las universidades. Entonces, bueno, la foto de la ronda, digamos, me pareció que tenía que ver con de poder empezar a pensar diferente. Ahora vamos a un poco profundizar un cachito sobre la idea de integralidad. La integralidad se plantea, nosotros una de las cosas que estamos empezando a construir son las palabras, también quedó a la mañana. Que si transferencia, que si vinculación, que si extensión. Y un alumnito mío una vez me dijo, porque yo estaba como preocupada, que decía al principio de las A, las E, las I, y todas, todes, y yo estaba, y el nene se dio cuenta que yo estaba como medio problematizada con las... Me dice, señor, ¿qué es la A, la E, la I? Y le digo, ¿qué son vocales? Sí, me dice, lo importante no es la vocal que uses, sino lo que estás pensando mientras la decís. Me dijo un nene que tenía 11, 10 años. Entonces yo digo, las palabras no se vuelven fundamentales. Y como nosotros venimos planteando esto de la extensión crítica, y venimos a ser siempre los transgresores, los que venimos a romper la tradición universitaria, no nos planteamos cambiar las palabras. No importa tanto la palabra que vamos a usar, sino el sentido que le damos a esas palabras que estamos usando. Entonces está muy bueno que podamos tener espacios de reflexión de qué estamos pensando cuando estamos pensando en la integralidad, por ejemplo. Ahí hay algunos autores, algunas autoras que nos ayudan un montón. Nosotros tenemos como ciertas distinciones que queríamos traer hoy. Humberto Tomasino, que es un maestro que tenemos ahí en esta acción, investigador, referente de la investigación-acción, él dice, la realidad es indisciplinada. Si la realidad es indisciplinada, ¿cómo vamos a ir a resolver problemáticas desde las disciplinas? Tenemos necesariamente
que romper con ese encasillamiento de las disciplinas. Ahí tenemos un primer nivel fundamental de integralidad. La integralidad de las funciones, que es la que más habitualmente solemos hacernos referencia. La integralidad de las funciones, después lo detallamos un poquito más, es esta típica mirada de la función docencia, investigación, extensión y gestión como compartimientos estancos. Y la otra perspectiva, la tercera de la integralidad, es la integralidad de los saberes. Entonces no es solamente las disciplinas, los conocimientos, es también esa nueva mirada de la educación, porque estamos hablando de que no estamos integrando funciones, sino que estamos haciendo una propuesta distinta de educación superior, que tiene una mirada integral. No es que, bueno, como vamos a hablar desde la integralidad, yo doy clase, también tengo que hacer extensión y también tengo que hacer investigación. Entonces tenemos que hacer todo, los estudiantes y las estudiantes tienen que participar en proyectos de extensión, tienen que ir a clase y tienen que participar en proyectos de investigación. Eso es un montón. Ni nos pagan para eso, ni tenemos tiempo, ni los estudiantes y las estudiantes tampoco tienen tiempo para eso, pero sí es que tenemos que mirar diferente el trabajo universitario. El trabajo universitario no solo el nuestro, sino también el de las y los estudiantes. Bien, ahí luego además de Humberto Tomasino hay un comunicador, yo soy comunicadora, que también es uruguayo y que dice: la integralidad es un movimiento que sin descuidar los aprendizajes y la producción de conocimiento pone a la extensión en el centro de las funciones universitarias. Ahí viene la parte que nos ponemos medio mezquinos los extensionistas. Lo que pasa es que no es la palabra extensión, tenemos que romper esa idea funcionalista de que es la extensión o la investigación o la docencia. No es la extensión lo que está en el centro, sino la interacción con la sociedad. Eso es lo que está en el centro. Sea un proyecto de extensión, sea una clase, sea un proyecto de investigación, sea una problemática a la que voy a atender, lo que está en el centro es la interacción con la sociedad. Ese es el motor, por eso digo los nombres, no es tanto si es extensión o no, porque recién yo puedo escuchar poquitos, pero estoy casi segura que la mayoría de los proyectos de investigación tienen que ver con una interacción con la sociedad. Si nosotros vamos a poner en el centro a esa interacción, estamos ya empezando a pensar desde la integralidad. Y Oscar Jara, que es otro referente que tenemos, también hace una metáfora en relación a la extensión o esa interacción con la sociedad. Y acá no estamos hablando ni de transferencia, ni de vínculo, ni de extensión. Estamos hablando de interacción. Él dice que esa interacción con la sociedad tiene que dejar de ser el apéndice de las universidades. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, si nosotros damos clase y venimos todos los días, damos clase en las aulas y aprendemos, estudiamos, mejoramos cada vez nuestras clases, traemos nuevos libros, nuevas teorías, si después también hacemos investigación y cuando nos sobra tiempo hacemos extensión o nos vinculamos con la sociedad, ese rol es como el apéndice de un cuerpo. Dice, a nosotros nos extirpan el apéndice, podemos seguir viviendo y funcionando perfectamente. Él dice que esa interacción, más que el motor, tiene que ser pensada como el corazón de la educación. A nadie nos pueden sacar el corazón y seguir viviendo, pero además ese latir que tenemos en el cuerpo es el que pulsa la vida, digamos. Entonces él plantea la vida de las universidades está puesta por ese corazón que es la interacción con la sociedad. Bueno, y ese es un dibujito que un compañero que tenemos en extensión, que lo puso, lo tiene de imagen, lo hizo su hija cuando hablaba justo cuando estaba escuchando a Oscar Jara hablando de esto. Y ese corazón que mira, ¿no? Porque también estamos hablando de que ese pulso también mira, también escucha, también se vincula, interacciona con la sociedad. ¿Sí? Bueno, acá volvemos a hablar de eso, de la pertinencia al territorio. También Kaplun, que es este otro uruguayo que yo hacía referencia, que es comunicador, dice que es un esfuerzo la integralidad es un esfuerzo
por imaginar y construir la universidad como una institución que a partir de la relación con la sociedad de la que forma parte y en diálogo con ella, produce conocimientos que contribuyen a su transformación. Es lo que dijeron todos, varios de los que hablaron hoy a la mañana, no todos, pero en el sentido de que podemos pensarnos así y lo que queremos es la transformación para un mejor vivir, ¿no?, de la sociedad. Acá viene esta cuestión de las funciones de qué lejos que están acá de esa universidad, ¿no?, esa foto. Pero qué cerca que está el modelo universitario de esas fotos. Entonces, la discusión en relación a la integralidad y limitarnos exclusivamente a las funciones de la universidad hace referencia a esa institución, a esa universidad que se creó enorme para que quien entrara ahí se sintiera tremendamente pequeño y sostenida por esos pilares. Y las metáforas que usamos, a mí las metáforas del fútbol no me salen porque no conozco de fútbol, pero las metáforas que usamos son fundamentales. Entonces, cuando decimos cuáles son los pilares de la educación universitaria, a veces nos imaginamos esos pilares. Entonces decimos, si la docencia, la investigación, la extensión son pilares que sostienen a la universidad, tenemos esa mirada del pilar ese. Inmediatamente nos viene el pilar enorme que sostiene una casa y ese pilar que sostiene separado, ¿no? O las patas de una mesa, decimos a veces. Las patas son necesarias todas para sostener, pero no se vinculan unas con otras. Entonces nosotros cuestionamos esa mirada de la universidad que puede estar en cualquier lado. Esta está en Buenos Aires, pero puede estar en cualquier país del mundo, ¿no? El modelo de universidad, que ya la misma palabra lo dice, es el universo, el uno solo, y que es común a todos los, bueno, a cualquier universidad de cualquier parte del mundo. Ahí hay otra cuestión como que también se vuelve importante, que tiene que ver con estas palabras que decíamos, si la universidad hace o no hace transferencia, que no queremos discutir la palabra transferencia, que es fundamental la transferencia tecnológica, pero hay que ver cómo lo hace, como decía mi alumnito, ¿cómo? ¿Qué estás pensando cuando haces transferencia? ¿Estás pensando que vos venís a solucionar el problema de las personas? ¿Estás pensando que tenés la verdad sobre la problemática que allá acontece? Entonces, no sé si se ve bien, pero este dibujo, este gráfico hace referencia a esa universidad que puede estar en cualquier parte del mundo, que está en una punta y que desde esa punta construye unos saberes, unos conocimientos, unas soluciones que luego, en paracaídas, tira para abajo y que vuelve y que no vuelve, va a la comunidad, porque tampoco hay esa idea de volver, de que es la sociedad la que sostiene a la educación, ¿no? Pero no se transfiere. Esa idea de transferencia es a la que no queremos adherir, la que va totalmente en contra de esta idea de la integralidad a la que estábamos hablando. En esto también, siguiendo con cuál es la idea de integralidad a la que abonamos o la que adherimos, nos gusta usar otra metáfora. Yo, no porque me encante comer también, a lo que les gusta el fútbol, usan metáfora del fútbol, a mí me gusta comer, vamos con las metáforas de la comida. Pero no, también esto surge con unos proyectos de extensión, de investigación de los que yo estoy participando, que tienen que ver con la cocina popular, con la cocina. Entonces, y también tiene que ver como educadora, con algo que escuché decir a Maschelin, que es un educador, que dice que los educadores lo que hacemos es poner disposiciones sobre la mesa. Entonces, poner la integralidad no como las patas que sostienen a la mesa, sino como esas disposiciones que ponemos sobre la mesa, que yo traje todo, desparramé, y si no estuviera yo acá sola, estaríamos todos poniendo nuestras disposiciones sobre la mesa, los y las estudiantes también, porque todos venimos con unas ciertas disposiciones para aportar, y en esa
en esas disposiciones que traemos a la mesa podemos construir una propuesta educativa. Y esas disposiciones vienen de distintos lugares. Entonces esa manera de disponer sobre la mesa o en el piso, a veces es importante, como decía antes, romper en esa comodidad y que ustedes deben hacer un ejercicio constante, ¿no? Una universidad que nace sin edificio seguramente ha hecho ejercicios constantes de adecuar dónde ponemos las disposiciones que traemos, en qué aulas, en qué laboratorio. Y creo que en eso, a nosotros también, como desde la Universidad Provincial, algunas colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años, nos dicen, ustedes la tienen más fácil, porque nosotros arrastramos un elefante blanco muy difícil de cambiar, ¿no? En Córdoba también hay muchos edificios de esos pilares, ¿no? Ese es de la UBA, pero en Córdoba hay un montón. Y eso es bastante más difícil. Y entiendo que a ustedes también, al igual que a nosotros en la provincial, nos cuesta un poco menos, porque ya nacemos con una pertinencia territorial. No somos la universidad que vino a solucionar los problemas de Argentina y que después vemos a dónde pone sus sedes. Somos una universidad que nace con su pertinencia territorial y desde ese lugar tenemos facilitadas algunas cosas, ¿no? Nos parece que es fundamental ponernos a pensar qué disposiciones estamos trayendo a la mesa de la universidad y qué ingredientes. Y también hablamos del contexto de comensalidad en ese proyecto del que formo parte, que tiene que ver con que no es lo mismo a dónde pongo la mesa, cuál es el contexto de comensalidad que estamos generando, quiénes nos sentamos a la mesa, qué ronda se forma, cómo comemos y qué comemos, y con qué procesos se elaboró eso que estamos ahí por comer. Entonces no es solamente lo que está dispuesto sobre la mesa, sino cuál fue el proceso de elaboración de lo que vamos después a compartir en esa comensalidad. Bueno, para hacer un pequeño altito. En esto que decíamos, que yo les traía a Humberto Tomasino, que hablaba de la integralidad, Humberto Tomasino trae a colación, y lo hace en el Congreso de Extensión, no sé si hay personas aquí que participaron del Congreso de Extensión de La Pampa, el último que se hizo. Humberto en el Congreso trae la idea del trabajador universitario, del trabajo universitario. Entonces, cuando vamos a hablar de integralidad, hablamos de muchos movimientos, de muchas cuestiones, pero una fundamental es que formamos parte del trabajo universitario. Entonces, la invitación es que ustedes contesten esa pregunta: ¿con qué palabra definiríamos al trabajo universitario? Sacando la foto ahí, y para quien no le pueda sacar, hemos dicho que se pueden parar, acercarse, no sé, avísenme si se les está leyendo. Hay uno acá para el fondo, si no lo lee. La idea es que todos pongan 1, 2 o 3 palabras en eso. Ya se van apareciendo las respuestas. A medida que ustedes respondan, vamos a ir viendo lo que pensamos en este colectivo que se armó acá sobre el trabajo universitario. Si la palabra se repite, aparece más grande. O sea, las palabras que vamos viendo más grandes son porque se están repitiendo. Yo había puesto a disposición para que haya alguna. O sea que no es que nos van a aparecer repetidas las palabras, sino que se van a agrandar. Esto también tiene que ver con que estamos alejándonos de la idea del trabajo universitario como aquel portador del saber, ¿no? Digo, me parece súper importante que haya diversidad de palabras, porque el trabajo universitario es un montón de cosas. Y si nosotros nos limitamos a pensar al trabajo universitario como la docencia, la investigación y la extensión, hubieran aparecido esas 4 palabras nada más. O si nos limitamos a pensar el trabajo universitario como aquel portador del saber exclusivo, hubiera aparecido esa palabra, el saber, el conocimiento científicamente validado, ¿no? Y no aparece el conocimiento, y eso es súper importante, porque es la razón de ser de la educación superior, ¿no? Unos conocimientos específicos que tenemos que producir.
El tema es cómo, no sé quién lo dijo esta mañana, cómo. Hay un ejercicio re lindo para hacer, para decirle a la gente, ¿cómo pelas el huevo? ¿Cómo pelamos un huevo? Estrategias para pelar un huevo. Y entonces el cómo es la cuestión ahí, ¿cómo pelamos el huevo? Y aparecen un montón, es divertido, háganlo con los estudiantes, porque aparecen un montón de estrategias. Por eso yo les decía antes que están no solamente las disposiciones que ponemos, qué libros traemos, qué autores acercamos, qué propuestas pedagógicas ponemos sobre la mesa, sino también cuál es el proceso. Que algunos, escuchaba a las chicas hace un rato del Club de Ciencias, que no sé si están acá, pero la educación secundaria, decían las chicas, tienen que hacer más de estas cosas, o mirar el cielo. ¿Por qué no ingresan esos procesos a la educación? ¿Por qué la educación superior tiene que ser solamente ese espacio donde damos una clase magistral? O la educación secundaria, un espacio donde los chicos y las chicas dicen que van a aburrirse. Entonces, el proceso, el cómo, es fundamental en la educación. Bueno, ganó Compromiso. Se va. Ganó Compromiso. Bueno, eso era como para hacer un alto. También en estas distinciones, empezamos con integralidad. Empezamos con esas disposiciones que ponemos sobre la mesa, con las funciones de la educación superior universitaria. También esto de que en Argentina haya universidades en todo nuestro territorio, que todas las provincias tengan una universidad, tiene un sentido que a mí me parece que profundiza la idea, que no va en contra de la idea de la educación pertinente, pero cuando se constituyó nuestro sistema educativo nacional, o se fue construyendo ese sistema educativo nacional, en algún momento la nación delegó a las provincias la educación básica obligatoria y la educación superior no universitaria. Y se guardó para sí mismo la nación la educación universitaria en esta idea de que es la nación la que forma a las élites dirigentes. Y ese fue un primer sentido. Ahora, con la federalización de nuestras universidades, de alguna manera rompemos y profundizamos esa idea. Porque no formamos solamente a los profesionales que después van a ser gobernadores, concejales, técnicos, docentes, huerteros, huerteras, trabajadores de la tierra, del ambiente, de la tecnología, sino que también lo hacemos en los territorios, lo hacemos situado. Y eso me parece a mí que profundiza la idea de que la nación esté presente, el Estado esté presente en todas las provincias. No pasa eso en todo el mundo, no pasa eso en toda América Latina. Sabemos la dificultad que hay en Chile con la educación superior universitaria, en Colombia, familias que se endeudan, empiezan a endeudarse al nacer sus hijos, o estudiantes que terminan la carrera tan endeudados que ni toda su vida profesional van a poder pagar esa carrera que hicieron. Tenemos un privilegio ahí extendido territorialmente. Otra de las distinciones que yo quería traer acá es la palabra experiencia. También tiene que ver con esto de que vengo de la educación y vengo de la educación primaria. Entender a la educación como una experiencia y entender a la educación universitaria también como una experiencia. Y acá hay un educador que se llama La Rosa, Jorge La Rosa. ¿Lo conocen? ¿Hay educadores acá? Bueno, léanlo, es muy lindo para quienes hacemos docencia. La Rosa habla de la experiencia en educación. Y dice, para que ocurra una experiencia en educación, tiene que ocurrir algo que ocurre fuera de mí. Tiene que haber un acontecimiento, tiene que ocurrir algo para que un acontecimiento que está puesto ahí sea una experiencia. Pero además de que tiene que haber algo que no soy yo ahí ocurriendo, me tiene que pasar a mí. Si no me pasa a mí, no hay experiencia. Entonces, y cuando digo a mí, digo a todos y cada una de las personas que forman parte de esa experiencia. Entonces, tengo que identificar ese acontecimiento externo, pero tengo que saber que ese acontecimiento externo nos tiene que implicar, nos tiene que involucrar, nos está pasando, es algo que nos pasa, la experiencia. Y es muy, muy interesante eso. Acá yo puse como foto un ejemplo de un proyecto
que nosotros tenemos en la Universidad Provincial la carrera de Gestión Cultural. Y unas estudiantes habían hecho en su tesis la propuesta de hacer una propuesta de educación popular pensada en el colectivo LGTQ, no me sale, nunca me va a salir toda Ellas focalizaron en eso y fueron a ver a una secretaria de extensión de la Universidad de Avellaneda, que es una colega, porque también nosotros, esto que decía al principio, tenemos este vínculo entre las y los extensionistas, que seguro también tienen las y los investigadores, que tenemos los docentes universitarios de la circularidad, ¿no? Parece que eso es algo que nos caracteriza, más que a docentes de otros niveles que están más en su lugar de trabajo. Nosotros tenemos esta posibilidad de circularidad. La fueron a ver y ella le dijo, pero ¿por qué van a verme a mí que estoy en Avellaneda? Ustedes están en la Universidad de Córdoba, hablen con la Universidad de Córdoba. Y con un proceso que tuvo que ver con un montón de experiencias de personas diversas, se pudo crear la escuela en la Universidad Provincial. Entonces, a partir de una tesis, y esto también lo traje como ejemplo por esta cuestión de la integralidad, a partir de un trabajo de tesis de un grupo de estudiantes, el diálogo con con educación secundaria de la provincia, con educación secundaria de adultos, ¿no?, de la provincia, más la Secretaría de Extensión, más las organizaciones sociales que ratificaban la necesidad de que haya espacios amorosos para la educación, porque juventudes y personas adultas del colectivo no se estaban sintiendo bien en las escuelas. De hecho, hay leyes que proponen el cupo laboral, pero hay muchas personas que no pudieron terminar el secundario. Y entonces nosotros decimos, esto es un ejemplo de experiencia. Cuando se abrió la convocatoria para inscripciones, muchísimas, si bien en la propaganda decía, con perspectiva de géneros, pensando en el colectivo, vinieron personas de todas las diversidades posibles, porque se sintieron convocadas amorosamente. Entonces, una experiencia educativa distinta, pensada de entrada de una manera distinta y con esta idea de integralidad. ¿Por qué no vamos a implicarnos en la universidad con un colectivo distinto, ¿no? Y esto fue pensado con personas del colectivo. Los docentes y las docentes, muchos y muchas son del colectivo. Entonces, bueno, se generó, ya vamos por el segundo año y es una experiencia que nosotros consideramos exitosa. Entonces, bueno, es algo que pasa por fuera, pero también nos pasa a nosotros. En la otra cuestión que yo decía antes de la integralidad, que tiene que ver con los saberes, acá hay una distinción que también una profe nuestra, que es comechingona, que es del pueblo comechingón, nos dice, bueno, nosotros tenemos muy claro en nuestra cosmovisión la diferencia entre saber y conocimiento. Y entonces me la trató de explicar, esto es una interpretación mía, no es la literal lo que ella dijo, ella me trató de explicar, pero dice, los saberes es eso que compartimos haciendo, o sea, yo sé hacer, es el saber hacer. Y ¿se transmite de generación en generación? Sí, pero se transmite haciendo, es el saber hacer. En cambio, el conocimiento es aquel que se transmite con una intencionalidad pedagógica. Entonces, yo sé hacer algo, pero ¿cómo construyo el conocimiento? Con una intencionalidad pedagógica puesta en eso, en un proceso. Entonces, la ronda de los abuelos conversando sobre un tema es conocimiento que circula, no es un saber que circula. Entonces nosotros decimos a veces de la universidad, bueno, los saberes de los sectores populares, los saberes de los pueblos indígenas. Momento, porque no todos son saberes, hay también conocimientos. Entonces, ahí también hay una descalificación del saber otro, del conocimiento otro, que se construye de otra manera, que a veces ponemos las y los universitarios pensando que, sí, hagamos diálogo de saberes, pero acá vamos a construir el conocimiento. Entonces me pareció pertinente traer esta distinción que en algunos pueblos, ella lo traía desde su pueblo, entre saber y conocimiento. Pero sí es importante que hablamos de intercambio, que hablamos de diálogo y que hablamos de interacción.
bueno, no volviendo, sino sigo ratificando yo un poco en esto, en que esta experiencia en educación y tratemos de ratificarlo siempre, una y otra vez, porque si no en la práctica caemos en la transferencia. Caemos en decir, sí, está bien, yo voy a resolver el problema. Los problemas no se resuelven desde una sola mirada, porque son todos problemas complejos. Entonces nunca vamos a nosotros solos poder aportar una solución a un problema. Ahí hay perdonen que voy a traer otro ejemplo mío de la familia. Yo no soy primera generación de universitarios y universitarias en mi familia, soy segunda. Claramente segunda, o sea, mi madre era hija de costurera y carpintero. Y nosotros, bueno, soy segunda, es algo en lo que también tenemos que reflexionar, esto de las primeras generaciones de estudiantes universitarios y universitarias. ¿Cuánto hace que tenemos universidades públicas en Argentina? Al menos en Córdoba, más de 400 años. ¿Por qué todavía seguimos teniendo primeras generaciones de estudiantes universitarios? O sea, está bueno, estemos orgullosos de que cada vez haya más expansión territorial, porque esto ocurre por la expansión territorial. Esto ocurre porque, no sé, todos sabemos que el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, es una provincia tremendamente enorme en relación a la cantidad de población que tiene en nuestro país, ¿no? Y entonces se van abriendo universidades y eso favorece que nuevas generaciones, bienvenido sea, pero yo digo, también nos tenemos que pensar, problematizar un poquito eso. Ya podemos ir apostando a que no sean más primeras generaciones. Pero también, yo soy segunda generación, como les decía, pero entre las tres hermanas, que no tuvimos opción, nosotras teníamos que estudiar en la universidad, o sea, no había chance, mandato. Tenemos 8 hijos y de los 8 hijos, 2 pasaron por la universidad y 1 terminó, de los 8. Todos son ya jóvenes adultos, trabajan, hacen lo que les gusta, solo 2 fueron a la universidad. Entonces nos volvemos a replantear qué está pasando con esto de las primeras generaciones y las terceras, si vuelven a elegir a la universidad como un espacio de formación pertinente. Como una pregunta que dejo ahí, que si bien es un ejemplo familiar, posiblemente se repita en muchas y muchos pibes de la generación de mis hijos. Acá traía cuenta que mi padre, ingeniero, en Córdoba, siempre ahí tenemos campos extensos, ¿no? Entonces ellos estaban haciendo una ruta nueva y fueron los ingenieros civiles acá, ¿no? No tenemos ingenieros. Ellos iban a construir un camino en medio de un campo que uniera 2 pueblos, era un camino súper necesario, estaba muy mal ese camino, y entonces fueron a hacer las alcantarillas. Entonces estaban haciendo las alcantarillas y viene un señor del campo y le dice, ¿qué hace, ingeniero? ¿Cómo le va? Y lo viene a saludar y estamos haciendo las alcantarillas. Dice, pero mire que acá se inunda, ¿eh? Y sí, por eso vinimos a hacer la alcantarilla. No, ingeniero, se inunda mucho. Sí, usted, bueno, si quisieron hacerlo simpático, ¿usted qué hace? Yo trabajo en el campo allá. Bueno, usted sabe hacer lo que sabe hacer en el campo y yo sé lo que sé hacer acá y voy a tomar todos los cálculos para hacer una buena alcantarilla. ¿Cuánto duró la alcantarilla esa? La primer lluvia, el camino estaba destrozado. ¿Cuántos caminos destrozados vemos en nuestro amplio territorio nacional? Un montón. ¿En Córdoba? Acá en el local nos alcanza. Alcanza, lo que decían, ¿no? No podemos venir de allá. Pero el ingeniero hizo el cálculo. El tema es que le faltó ese saber de cuánto llovía. Él puede hacer unos cálculos, pero ese cuánto lo sabe la gente que vive ahí. Entonces ese conocimiento, ese intercambio necesario, lo tenemos que ir profundizando, tenemos que pararnos ahí y decir, no es que voy a hacer extensión, es que el saber universitario se tiene que construir dialógicamente, el conocimiento se tiene que construir dialógicamente. Entonces nosotros hablamos de eso, del trabajo colaborativo, no sé si salió la palabra colaborativo en nuestra lluvia de ideas. Me cuesta decir lluvia de ideas porque una amiga me dijo que en la facultad de psicología lo único que hacían era lluvia de ideas, entonces cada vez que digo lluvia de ideas me reprimo un poco.
Entonces ese trabajo colaborativo que tenemos en educación también nos impulsa a trascender el supuesto destino que tenemos al nacer, ¿no? Nosotros nacemos en una familia, yo tenía mi destino, no pude elegir. Bueno, ¿cómo trascendemos ese destino que supuestamente nos trae el nacer? Con la educación pública. Y con la educación pública extendida y cada vez mejor. Y que cada vez llegue más a los pueblos. Acá traigo a otra autora. A veces uno habla de género, la perspectiva de género, cosa que es otro saber, así como el de los pueblos, el de la perspectiva de género que tenemos que recuperar, y nos olvidamos que a veces la mayoría son varones, la mayoría de los autores que leemos son varones, y entonces hay que tenemos que estar atentos, alertas a eso. A mí me gusta mucho Rita Segato, por más que haya cosas que sí, que no, pero Rita Segato trae algo que es muy hermoso y que es el pensar en conversación. Ella nos acerca a esto que dice, y que también circuló hoy a la mañana esto de qué pasa con nuestra carrera universitaria, que termina siendo una carrera en la que tengo una mirada, o el sistema me impulsa a tener una mirada tremendamente individualista, narcisista. Rita habla del narcisismo. Entonces ella dice, hay que superar el narcisismo, el individualismo, y la única manera que podemos superarlo es pensando en conversación, y eso es muy del pensamiento latinoamericano. Nosotros vamos a ver siempre gente en los bares charlando, vamos a ver siempre pibes y pibas en las esquinas conversando, vamos a ver siempre rondas de conversación, es muy nuestro, dice ella, y eso que está pasando ahí no es perder el tiempo, estamos pensando en conversación. A mí me pareció súper importante cuando traemos esa idea a la idea de integralidad, a este pensar colectivo en conversación. Porque quería leerles lo que dice Rita Segato en esto de la conversación. Y ella dice que es la única manera, bueno, ella hace una crítica a los investigadores y las investigadoras, pero no porque sean investigadores, sino por ese sistema cruel al que los someten, con que si no escribís un paper por mes, no sé quién es investigador de CONICET me dirá, si no escribís un paper nuevo por mes, que no importa quién lo lea, porque te lo lees vos mismo y te citás vos misma para que después tengas alguna cita, entonces me cito. No importa quién lo lee, importa la producción. Y ella dice, tenemos que superar, es una enfermedad ese narcisismo, no es de la persona que hace investigación, es del sistema. Entonces ella invita a eso. Y dice, tenemos que vencer ese mundo del uno, del mundo no plural. Tenemos que desaprender una racionalidad instalada, romper con los protocolos. Y la conversación nos pone frente al otro, frente al límite. Nos pone frente a interpelar su resistencia y nos previene de la enfermedad del narcisismo. Ella habla de la conversación y a mí me gustó mucho el término, para no hablar siempre, por ahí cuando en las universidades nos quedamos con las ideas, con las palabras como categorías, como el diálogo de saberes, por ahí al quedarnos tanto con esa categorización, nos perdemos de otras posibles categorizaciones. Y ella habla de la conversación, a mí me pareció más interesante hablar de conversación que de diálogo de saberes, pero solamente por un capricho, porque el diálogo de saberes está como muy bastardeado ya, como que hablamos tanto de eso. Entonces, volvemos a ratificar desde esta perspectiva de Rita la educación superior dialógica, con ese corazón que late, puesto en la comunidad de la que formamos parte las instituciones, desde ese espacio institucional, construir colectivamente y en conversación. Y acá también hay algo fundamental, nosotros formamos parte, todos vivimos en esta tierra, no somos extraterrestres que venimos a dar clase a este territorio. Todos vivimos acá en un barrio, tenemos que cruzar las calles, tenemos que consumir el agua, todos tenemos los mismos, todos somos seres humanos, no extraterrestres. Entonces no es
la sociedad que nos financia o que nos da los fondos para que tengamos las escuelas o las universidades. Es la sociedad de la que formamos parte también nosotros y nosotras. Son nuestros problemas. No son los problemas del otro que vamos a resolver, son también los nuestros. Y eso es lo que también queríamos como poner un poco en énfasis. Y como les decía que estoy en proyectos que tienen que ver con la cocina popular, entonces otra vez traigo el ejemplo. Cuando hablamos de curricularización, tenemos dos formas de pensarla. Una es esta idea del currículum, ¿no? El currículum es algo impuesto que viene desde el sistema educativo al cual nosotros nos tenemos que adecuar. El currículum como esta fuerza, como esta institución, ¿no? Las fuerzas instituyentes también que son nuestras prácticas. Entonces, esta tensión entre el currículum instituido y las fuerzas instituyentes, ahí queremos como posicionarnos cuando hablamos de curricularización. No hablamos de, o sí hablamos de, tenemos un montón de ideas creativas para resolver la cuestión de la curricularización de la extensión. Pero cuando miramos esta perspectiva de la integralidad, nos estamos refiriendo a unas metodologías que tenemos en el saber extensionista, una forma de mirar el mundo, esto de la conversación, esto de lo dialógico, esto de lo entre unos, otros pensamientos, y que desde ese lugar de interacción con la comunidad estamos construyendo, tiene que ver con metodologías específicas de construcción de saberes. Nosotros en casi todas las carreras de grado tenemos metodología de la investigación cuantitativa y metodologías de la investigación cualitativa. Entonces tenemos una curricularización de la investigación, porque tenemos unas materias que en todas las formaciones nos invitan a pensar en las metodologías que después la investigación toma. No tenemos formación en metodologías extensionistas. Entonces, cuando hablamos de la integralidad, decimos eso puede ser con diversos formatos. Podemos hacerlo de distintas maneras. Ustedes acá tienen unas prácticas de trabajo social. Usemos lo que tenemos. Esa es la idea, digamos, de lo que venimos a plantear en la curricularización. No es que hay una manera, sino es que tenemos que incluir en nuestros saberes universitarios, en nuestra construcción de conocimientos, unas metodologías que son diferentes, que son otras, que son participativas, que son colectivas y son colaborativas. Es con el señor del campo que vamos a hacer los cálculos, o al menos le vamos a preguntar al señor del campo antes de hacer el cálculo, y no cuando ya está hecho. Entonces, ¿en qué momento hacemos ese diálogo? ¿Cómo hacemos ese sistema de riego para ese barrio que no lo tiene, que tiene problemas de agua? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos solos y lo llevamos terminado? ¿En qué momentos hacemos esos diálogos y esas interacciones? Entonces, la idea de cuestionarnos la perspectiva de la curricularización, y bueno, ahí cuando hablábamos de los procesos, ¿no? Vamos a comer una milanesa. ¿Cómo cocinamos esa milanesa? ¿Cuánta gente le dimos de comer la milanesa, ¿no? Todos los procesos. ¿En qué momento en esa pandemia? Bueno, hay una idea de inclusión. Y para terminar, dos cosas. Les leo algo que también para mí fue muy hermoso conocer. Esa la conocen, Vinciane Despert. Es etóloga, y ella viene a traer desde un análisis, un estudio muy profundo del comportamiento de los animales, y ella estudia los pájaros y cómo habitan el territorio, y trae una a ver, ¿dónde lo tengo? Así se los leo, acá está. Y ella dice, trae ideas define territorio, que para nosotros es clave la idea de territorio en esta mirada extensionista. Y ella dice, si hay territorios que dependen de ser cantados, porque los pájaros marcan su territorio hasta donde alcanza su canto. Entonces dice, si hay territorios que dependen de ser cantados, o más precisamente que solo dependen de ser cantados, si hay territorios que dependen de ser marcados por simulacros de presencia, esos son los mamíferos que hacen pis, caca, por ahí marcan su territorio, territorios que devienen cuerpos y cuerpos que se extienden a lugares de vida, si hay lugares de vida que devienen cantos o cantos que crean un sitio, si hay potencias del sonido o potencias de olores,
Hay sin duda gran cantidad de modos de ser, del habitar, que multiplican los mundos. ¿Qué verbos que evoquen esas potencias podríamos descubrir? ¿Habría territorios danzados, potencias de la danza que ha de concentrarse? ¿Territorios amados que solo dependen de ser amados? ¿Potencia del amor? ¿Territorios disputados que solo dependen de ser disputados, repartidos, conquistados, marcados? Conocidos, reconocidos, apropiados, familiares. ¿Cuántos y qué verbos pueden hacer territorio? Una pregunta así como interesante para investigar. ¿Y qué prácticas van a permitirles proliferar a estos verbos? Estoy convencida que multiplicar los mundos puede volver más habitable el nuestro. Hermoso me pareció. Una poética especial que viene de una persona que es naturalista, que es etóloga, ¿no? Entonces pareció como bien lindo traerles esto y traerles este libro también. Para terminar, les quiero compartir una canción en esto que les decía antes, que también tiene que ver con qué docentes somos quienes estamos en las universidades, quiénes son las y los docentes, de dónde vienen, cuál es su historia de vida. Nosotros en la materia que yo doy, que es una materia extensionista, ¿cuántas personas? 61, bien, 61 respuestas. Bien. Hay unos pibes de un barrio que fueron creciendo. Hablábamos antes de proyectos de extensión que tienen muchos años. Es importantísimo nuestra presencia sostenida en los territorios. Este proyecto es de muchos años, son niños que crecieron con nosotros en este proyecto de extensión, y hoy ellos son formadores que son promotores culturales. Y para cerrar, nada más una canción que fue hecha en un proyecto de extensión por estos jóvenes que son docentes del seminario y cobran como docentes, ¿no? Entonces eso me parecía que era como interesante. Escuchamos la canción y cerramos acá. Ya no suenan las canciones cuando se corta la luz. Ya no llueve en esta noche, yo desalicé la cruz. Va despacio navegando, busca tierra para descansar. Respirar, bajar, sentir el corazón latir, sonar. Mi se rima de la calle recorriendo el pavimento. En el barrio tengo historia, buenos y malos momentos. La vida nunca fue fácil para ninguno en este gueto. Siempre buscando la forma, tratando de ser correcto. Así se van transitando las transformaciones. Colegio terminado con metas y aspiraciones. Y otro tanto busca liberarse de las opresiones mentales, materiales y emociones. Ya no suenan las canciones cuando se corta la luz. Ya no llueve en esta noche, yo desalicé la cruz. Va despacio navegando, busca tierra para descansar. Respirar, bajar, sentir el corazón latir, sonar. Un día más, modo pandemia, incertidumbre se genera. Para no volverse crazy, cada uno se le ingenia. Con poquito, mucho, nada, siempre sobrevivió, acomodando los melones mientras iba en plena marcha. Su piel quedan las marcas de todo lo atravesado. Esto se paga al contado, efectivo debitado. Tiempo por
dinero es lo que le han enseñado. Manipulado, adormecido, anestesiado. Mientras se pasan los años, el ambiente más violento. Ahora ya camina lento, los dolores que no cesan. Matarse laburando por 2 pesos es lo que pesa. Y va a seguir pesando si no hay algo diferente. Rima consciente y con la panza vacía. Ella está cansado del sistema, me decía. Que no podía, que no entendía ver a su pueblo siendo verdugueado por la policía. Ahora suenan las canciones cuando se corta la luz. Ya no llueve en esta noche, yo